En el desierto egipcio, donde el tiempo parece detenerse, aún susurran los ecos de reyes olvidados. Entre ellos, un nombre casi borrado, Tutankamón, el rey niño. Su reinado fue breve, y su impacto, aparentemente menor. Pero su tumba, descubierta en 1922, transformó su olvido en fama mundial, abriendo una ventana intacta al mundo antiguo. ¿Quién fue realmente este niño? ¿Por qué su memoria fue ocultada? El misterio de Tutankamón apenas comienza. Para entender a Tutankamón, debemos retroceder a la revolución de su padre, Akenatón, un faraón que desafió el corazón mismo de la civilización egipcia. Akenatón rompió con más de 1000 años de tradición al imponer el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar, relegando a los antiguos dioses y sus poderosos sacerdotes. Trasladó la capital a la ciudad de Amarna, una urbe construida desde cero, y marginó a los dioses ancestrales, sumiendo al imperio en una profunda crisis religiosa y política. En este ambiente de incertidumbre y aislamiento, nació Tutankamón, criado bajo una fe impuesta, rodeado de tensiones y lejos de la tradición. Tras la muerte de Akenatón, Egipto estaba al borde del colapso, con templos abandonados y el pueblo desconfiando de sus líderes. El joven Tutankamón, de apenas 9 años, fue coronado faraón, convertido en la esperanza de un imperio herido. Los sacerdotes de Amón aprovecharon la oportunidad, guiando al rey niño y restaurando el antiguo orden, mientras el pueblo anhelaba estabilidad. La capital regresó a Tebas, los templos reabrieron sus puertas, y el nombre del rey cambió a Tutankamón, símbolo del regreso a la tradición y la reconciliación con los dioses. Tutankamón fue un rey títere, manipulado por consejeros como Ay y Horemheb, mientras Egipto intentaba sanar sus heridas y restaurar su gloria perdida. Pero en un mundo de intrigas y traiciones, ¿podía un niño, aunque fuera faraón, estar realmente a salvo de las ambiciones de quienes lo rodeaban? Su reinado fue una transición, marcada por la restauración, la sombra de la herejía y el esfuerzo por borrar el pasado reciente. La historia de Tutankamón es la de un símbolo, más que la de un gobernante, un joven convertido en emblema de la reconciliación nacional. Su vida estuvo marcada por fuerzas que lo superaban, atrapado entre el peso de la tradición y las consecuencias de la herejía. Y su muerte, aún más, selló el destino de una época convulsa y dejó un legado que fascina hasta hoy. Howard Carter, convencido de que aún quedaba una tumba real por descubrir, dedicó años de su vida a excavar meticulosamente en el árido Valle de los Reyes, enfrentando el calor, la incertidumbre y el escepticismo de sus colegas. En 1922, tras incontables jornadas de trabajo y casi al borde de abandonar la búsqueda, Carter y su equipo encontraron una escalera oculta bajo escombros y arena. Al despejarla con sumo cuidado, apareció ante ellos una puerta sellada con los inconfundibles sellos de Anubis, intactos desde hacía siglos. Tras días de tensión y expectación, Carter hizo una pequeña abertura en la puerta y a la luz temblorosa de una vela, contempló por primera vez cosas maravillosas: oro reluciente, estatuas majestuosas y tesoros intactos que nadie había visto en más de 3000 años. La tumba de Tutankamón, casi intacta tras más de 3 milenios, superó cualquier expectativa y se convirtió en el hallazgo arqueológico más importante de la época. El hallazgo fue un fenómeno global, permitiendo al mundo moderno asomarse al Egipto faraónico como nunca antes y desatando una auténtica fiebre por el antiguo Egipto en todo el planeta. Sin embargo, la tumba era sorprendentemente pequeña y parecía haber sido preparada con prisa, como si el entierro hubiera sido improvisado. ¿Por qué se conservó tan bien cuando otras tumbas reales fueron saqueadas y destruidas por ladrones a lo largo de los siglos? ¿Fue la muerte del joven rey tan repentina que hubo que improvisar su entierro en una tumba destinada a otro? El misterio de la tumba solo aumentó el enigma de Tutankamón, alimentando teorías y debates entre arqueólogos e historiadores hasta hoy. Y el mundo, cautivado por el esplendor y el misterio, quedó fascinado para siempre. Más de 5000 objetos fueron hallados en la tumba, desde carros dorados hasta joyas y lechos rituales.
El ataúd más interno, de oro macizo, contenía la momia del rey. Entre los tesoros, un puñal de hierro meteórico destacaba, un metal caído del cielo, rarísimo en la época. Muchos objetos mostraban signos de haber sido reutilizados, con nombres borrados y recincelados. Incluso la tumba era pequeña, más propia de un noble que de un faraón. Todo sugiere que la muerte de Tutankamón fue inesperada y su entierro apresurado. ¿Cuántos de estos tesoros fueron hechos para él y cuántos reciclados de otros? El puñal celestial y los objetos alterados alimentan la teoría de un entierro improvisado. La prisa y el misterio rodean cada pieza. La tumba es un rompecabezas de oro, hierro y secretos. Tutankamón murió joven, alrededor de los 19 años, tras un reinado breve y marcado por la inestabilidad. Su muerte repentina dejó a Egipto sin un heredero claro y sumió a la corte en incertidumbre. Durante décadas, se pensó que fue asesinado, debido a una lesión en el cráneo observada en la primera autopsia realizada tras el descubrimiento de su tumba en 1922. Esta teoría alimentó historias de conspiraciones y traiciones palaciegas. Sin embargo, estudios modernos y análisis forenses revelaron que la fractura fue causada por los embalsamadores durante el proceso de momificación, descartando la hipótesis del asesinato violento. Un escaneo en 2005 mostró una fractura grave en la pierna izquierda, ocurrida poco antes de su muerte. Esta herida, probablemente resultado de un accidente, pudo haber sido el inicio de su trágico final. Tutankamón tenía un pie zambo y usaba bastón. Su salud era frágil y dependía de ayudas para caminar. Los objetos hallados en su tumba, como numerosos bastones, confirman sus dificultades físicas. El análisis de ADN reveló que también sufría malaria y una enfermedad ósea hereditaria, lo que agravaba aún más su estado de salud y lo hacía vulnerable a infecciones. La combinación de una pierna rota, infección, malaria y debilidad genética parece la causa más probable de su muerte prematura, según los expertos actuales. Así, la imagen del faraón asesinado dio paso a la de un joven vulnerable, víctima de su propia fragilidad y de las enfermedades que lo aquejaban desde niño. Los médicos de la época poco pudieron hacer ante la gravedad de sus dolencias, y la medicina egipcia, aunque avanzada, no era suficiente para salvarlo. Pero en la corte egipcia, los accidentes nunca están libres de sospecha. Las intrigas y rivalidades hacían que cualquier muerte fuera vista con recelo. El misterio de su final persiste, envolviendo la figura de Tutankamón en un aura de leyenda y preguntas sin respuesta. La leyenda de la maldición del faraón nació tras la apertura de la tumba. Lord Carnarvon, mecenas de la expedición, murió poco después, y la prensa tejió historias de venganza sobrenatural. Otros visitantes también murieron en circunstancias extrañas, alimentando el mito. Se decía que una inscripción advertía: la muerte vendrá en alas veloces a quien perturbe la paz del rey, aunque nunca se halló tal texto. Científicos sugieren causas naturales, infecciones, bacterias o simples coincidencias. Howard Carter, el descubridor, vivió muchos años tras el hallazgo. Sin embargo, la idea de una maldición persiste, fascinando al público. El temor a profanar tumbas y el misterio de Egipto alimentan la leyenda. ¿Fue solo azar, o la tumba liberó algo más? El mito de la maldición es ya parte inseparable de la historia de Tutankamón. La máscara funeraria de Tutankamón es el rostro más famoso del antiguo Egipto. Hecha de oro y piedras preciosas, protegía al rey y aseguraba su identidad en el más allá. Simboliza la unión de Alto y Bajo Egipto y la divinidad del faraón. En la frente, el buitre y la cobra representan el poder sobre las dos tierras. La barba postiza lo conecta con Osiris, dios del inframundo. Inscripciones mágicas en la máscara guiaban al rey en su viaje eterno. Sin embargo, estudios recientes sugieren que la máscara pudo haber sido hecha para otra persona, quizá una reina. El rostro y el nombre muestran signos de alteración. ¿Es la máscara de Tutankamón realmente suya o lleva el rostro de otro?
Incluso en la muerte, el rey niño sigue ocultando secretos. En el siglo XXI, la ciencia ha revelado nuevos secretos de Tutankamón. Análisis de ADN y tomografías permitieron reconstruir su árbol genealógico y diagnosticar sus enfermedades. Se confirmó que era hijo de Akenatón y de una hermana de este, la llamada Dama Joven. La endogamia real explica muchas de sus dolencias físicas. Sufría pie zambo, paladar hendido y una enfermedad ósea rara. También padeció malaria, lo que agravó su fragilidad. La ciencia resolvió algunos misterios, pero abrió otros. La identidad de su madre y la autenticidad de los datos aún se debaten. Cada avance científico revela nuevas capas de la historia. El enigma de Tutankamón evoluciona con cada descubrimiento. La ciencia, como la arqueología, solo araña la superficie del misterio. Hemos recorrido la historia de Tutankamón, desde la herejía de Amarna hasta el asombro de su tumba intacta. Su legado no es solo oro, sino misterio. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Sabemos más sobre su linaje y su muerte, pero mucho permanece oculto. Su tumba, pequeña y apresurada, es símbolo de una era convulsa. Tutankamón es el reflejo de Egipto, grandioso, complejo y eternamente enigmático. Su historia nos invita a explorar y a imaginar lo que aún yace bajo las arenas. El rey niño descansa, pero su enigma sigue vivo. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en el silencio del desierto?